Muchas gracias. Listo, ahí está grabando, ¿no? Sí. Ya. Entonces, hola a todos. Y hoy día vamos a terminar de ver primitiva. Y bueno, voy a poner acá una lista de primitivas, entonces que son directas, pero lo interesante es que cuando ustedes vean esta expresión, se acuerden de este cambio, ¿ya? Entonces, eh, que el cambio variable va a estar ahí. Entonces, la siguiente lista de primitivas es como para tenerla en el bolsillo. La siguiente lista de primitivas es importante recordar. Lo que pasa, ¿por qué? Porque cuando vean una expresión de este tipo, entonces déjenme la primera, ya. Entonces, cuando ustedes vean una raíz de x cuadrado más 1, ¿ya? Ustedes tienen que pensar en el cambio de variable u igual al coseno hiperbólico, ¿ya? O seno hiperbólico a la menos 1, que lo voy a anotar así porque, ¿ya? La primitiva de 1 partido en raíz de x cuadrado es esto, bueno, más c. Y cuando vean, sin la raíz, cuando vean simplemente x cuadrado más 1, en realidad x cuadrado más algo, pero al final de la clase vamos a ver ahí en detalle esto. Pero cuando vean x cuadrado más algo, sin raíz, ustedes tienen que pensar en arco tangente, ¿ya? Y más c para que no le dé ataque a alguno por acá. Así que cuando vean 1 menos x cuadrado, es arcoseno, o algo menos x cuadrado, ¿ya? Arcoseno de x. ¿Y qué me queda? El otro es cuando sea x cuadrado menos algo, ¿ya? Esta primitiva es el coseno hiperbólico a la menos 1 de x. Y me queda una porque ya tengo raíz de x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, 1 menos x cuadrado, raíz de 1 menos x cuadrado, raíz de x cuadrado menos 1. Y la otra primitiva, digamos, que requiere cambios trigonométricos, es esta que creo que no la vimos, pero voy a poner el de x. Pero es la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica se define como el seno hiperbólico dividido, el arco tangente hiperbólico en realidad es la primitiva, pero la tangente hiperbólica se define, aquí como, para los que no lo saben, como la tangente hiperbólica de x es simplemente el seno hiperbólico dividido en el coseno hiperbólico. ¿Ya? Que lo Profe, definimos en la clase pasada. ¿Alguien habló? tenemos una duda en el grupo de WhatsApp sobre qué va a pasar con el control de la tarde, ya que por la votación que hicimos, hasta ahora la mayoría va ganando que no lo quiere dar, y Ya, ¿lo eso mandaron quería, a coordinación? eso lo quiero saber, ¿lo mandamos en coordinación? Sí, yo no, Como que yo lo que como- diga coordinación yo lo sigo, porque yo los controles no los fijo yo, no los corrijo yo, no hago nada yo de eso. claro, es que lo que Eh, subieron la novedad era que había que hablarlo con el cuerpo docente. La ya, novedad bueno, es subir un por mensaje. eso les digo, el profesor dice que lo manden a coordinación y que de coordinación Ya, le den una respuesta. ok, lo transmitieron al ¿Ya? grupo. Si me lo mandan con copia a mí, yo creo que A Nata, mándenlo a Natacha y a Juan ok, Pedro Ross y con copia a eso, mí. ya, ok, eso es profe. Eso, ya. Eh, Eso, bueno, ¿en qué estamos? No, pues, eso, cuando vean estas expresiones, ustedes tienen que acordarse de estos cambios, ¿ya? Obviamente las expresiones pueden ser más complicadas, como vamos a ver después, pero vamos a volver a... Estas son las que hay que acordarse, ¿ya?
Y ahora me voy a dar una vuelta larga porque vamos a hacer integración de funciones racionales. ¿Ya? Que nos vamos a dar cuenta. Entonces, integración de funciones racionales. Racionales. Entonces, supongo una función así. R de x, una función racional, como ustedes saben, es un polinomio dividido por otro. ¿Ya? Q de x, supongo que una Q, y lo vamos a anotar así, a n x elevado a n, más punto, 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 a 1 x más 0, ¿cierto? Y abajo, en vez de a, les vamos a poner b a los coeficientes. Y esto dije bm, x a la m, más, b1x más b0. ¿Ya? Y vamos, el caso que nos va a interesar va a ser cuando el polinomio, cuando p es de grado más pequeño que q. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a intentar, vamos a integrar estas funciones racionales. Este r de x vamos a ver que lo podemos descomponer en varias funciones, en una suma de funciones que va a ser muy fácil de integrar. ¿Ya? Entonces suponga que podemos factorizar q de x. Que q de x se escribe así. Se escribe como ya, un valor. Bueno, es el máximo ahí. Y lo voy a escribir como x menos r1 elevado a alfa 1. Primero como monomio, ¿cierto? Como sus raíces. X menos rs. No se mareen con la notación, ¿ah? Vamos a ver un ejemplo en 5 minutos. Ya, esto es multiplicando, ya, que lo voy a anotar abajo, y ahora acuérdense que no podemos escribirlo solamente así, sino también tenemos que usar funciones de segundo grado, cuando estas no se pueden factorizar en factores reales, ¿cierto? B1x más C1, beta 1, ya, por x cuadrado más b de t x más c de t elevado a beta t. ¿Ya? Entonces, en el fondo tengo factorizado el polinomio de abajo, eso es todo lo que estoy diciendo. Y lo que yo digo es que r de x, entonces, r de x se escribe como la suma de lo siguiente. La suma de, entonces, de dos cosas. Uno, por cada término, x menos r1 elevado a alfa a, digamos, a alfa i, ¿cierto? ¿Ya? Alfa i es un coeficiente entero. Vamos a sumar términos de este estilo. A1i partido en x menos r1 y vamos a ir aumentando el coeficiente. Ya. A2i partido en x menos r1 al cuadrado y así hasta llegar al valor de alfa. ¿Ya? Entonces, alfa es un número entero, entonces escribimos a alfa alfa i, ¿cierto? Alfa i partido en x menos r1.
y en realidad eso no es 1, esto es un RI, ¿ya? Para denotar la raíz, así, pero como les digo, no se mareen con la notación, esto es solo, vamos a ver el ejemplo al tiro. Y segundo, por los términos cuadráticos, vamos a hacer algo parecido, pues. Vamos a hacer por cada término x cuadrado más b y x más ci, pongámosle, elevado a beta i. Ya vamos a hacer algo bien parecido, vamos a hacer un b1 i x más c1 i, ¿cierto? Vamos a hacer un polinomio de grado 1 arriba dividido por el polinomio este de grado 2. ¿Ya? Y lo mismo vamos a ir subiendo en el exponente. Como les digo, no se mareen tanto con la notación, vamos a ir al ejemplo al tiro. Solo para que lo tengan ahí, para que lo tengan en la definición formal, no es para... Entonces dije este el beta, perdón, no, esto sí, un B, I, pongámosle, no sé, eh, beta, no, pues beta, perdón, esto es un beta, ya, ahí está, y esto es una B, ya, entonces esto es beta, y hasta el, ay, estoy anotando todo mal, perdón. Entonces, primero el término acá, el término betaiésimo, no es la mejor notación del mundo, pero es lo que hay, más C, el betaiésimo término, iésimo, ¿cierto? Esto por X, claramente, dividido en el polinomio elevado a esa potencia. Entonces vamos a hacer un ejemplo al tiro y les va a quedar claro cómo se escribe esto. B y X más C1 elevado a la potencia beta I. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para un ejemplo, y con esto les va a quedar más claro. El ejemplo es el siguiente. Entonces, yo voy a descomponer de esta manera la función r de x igual x cuadrado más x partido en x cuadrado más 1 por x menos 1 al cuadrado. Va, me quedó feo eso. Ahora sí, por x menos 1 al cuadrado. Ya, en este caso está elevado a 1, ¿ya? Entonces yo voy a proponer que r de x lo puedo escribir de la siguiente manera. Lo puedo escribir como a partido en x menos 1, ¿cierto? Más b partido en x menos 1 al cuadrado, más cx más d partido en x cuadrado más 1. Ya, imagínense que aquí hubiera un cuadrado, tendría que añadir un término ex más f partido en x cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Ya? Pero para que la explicación quede simple, hagámoslo así. Ya. Y ahora, ¿cómo encuentro esto? Entonces, la pregunta ahora es, entonces, ¿cómo encuentro los coeficientes? A, B, C y D. Ya, hay dos formas. Entonces, una forma es multiplicar todo e igualar los términos de acá arriba. ¿Ya? Igualar coeficiente a coeficiente. Lo otro es ocupar valores interesantes de x, porque los polinomios tienen que ser lo mismo. Entonces, primero déjenme escribir. Entonces, primero déjenme escribir esto, que notar, entonces, que
R de X, entonces va a tener que ser de esta forma. Junto todo en un mínimo, en el mínimo común, y me va a quedar A por X menos 1 por X cuadrado más 1 más B por X cuadrado más 1 más CX más D por X menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Y todo dividido en esto. Todo dividido en X menos 1 al cuadrado por X cuadrado más 1. Entonces lo que yo acá digo, entonces, bueno, si estos polinomios son iguales, igual a los coeficientes de A, B, C, a la expresión que está acá arriba. ¿Ya? Entonces eso, entonces uno dice, bueno, entonces X cuadrado más X tiene que ser igual, y voy a copiar la expresión acá, ya, ahí, esa de ahí, A por X menos 1, y ¿dónde tengo? Ya, X cuadrado más 1, más B, X cuadrado más 1, más CX más D por X menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Y como ustedes saben, si dos polinomios son iguales, entonces, dos polinomios son iguales si solo si sus coeficientes son iguales. Entonces, bueno, vamos a anotar eso acá. Dos polinomios son iguales, si solo si sus coeficientes son iguales. Coeficientes son iguales. Ya. Pero no sé ustedes, pero a mí me da lata multiplicar binomio y trinomio, ¿ya? Así que uno puede hacer algo, en vez de hacer toda la multiplicación del lado derecho e identificar coeficiente a coeficiente, uno lo que puede hacer es ocupar valores interesantes de esta cosa. En particular son los valores donde se anulan algunas de estas expresiones de la derecha. Y como esta igualdad se tiene para todo X, se tiene para uno X en particulares, y así vamos a recuperar algunos términos. Entonces, por ejemplo, si yo hago X igual 1, ¿qué implica esto? X igual 1 implica que 2, el lado izquierdo me queda igual. Este término se me va. Este me queda B por 2, y este término se me va. Me queda 2B. Entonces, de donde saco B igual 1. ¿Ya? ¿Qué otro término interesante? Por ejemplo, cuando X se hace 0, se me van un par de términos, sobre todo acá, al lado derecho, al lado izquierdo, perdón. Entonces, 0 es igual a X menos 1, perdón, esto es un... Ah, me equivoqué, me acabo de fijar en un... X, perdón, tengo un error mi cuaderno, ya en el... No, acá en la acá en la... Acá está bien, ¿cierto? X menos 1. Ya, no, está bien anotado acá en la pizarra acá, pero en mi cuaderno tenía un error. Ya. Pero es lo mismo, sigamos. Entonces, si yo hago 0 acá, me queda, ¿qué término me queda acá? Me queda acá 1, acá menos 1, entonces me va quedando menos A. Acá me queda B. Y aquí, ¿qué me queda? Me queda B por 1, ¿cierto? Ya. Entonces esto era para X igual 0. Y también lo vamos a hacer para números imaginarios, ¿ya? Porque así se me va a ir este término, el x cuadrado más 1. Así que así me queda, ¿cuánto es y cuadrado? Me queda menos 1 más y por el lado izquierdo, y a este lado me va a quedar, se me va este término, entonces el a se me queda, este también se me va, y solo me queda este, pues me queda c i más d
por i menos 1 al cuadrado. Bueno, ¿y qué es i menos 1 al cuadrado? Lo hacemos acá así, violita. Ustedes ya saben, pero a mí se me olvidan estas cosas. I cuadrado menos 2i más 1, ¿cierto? Pero i cuadrado es menos 1, así que se me va este con este, y esto me queda menos 2i, ¿cierto? Y por lo tanto, esto me va a quedar, dije, 1 menos i al cuadrado, me va a quedar 2i, menos 2i de hecho, y así me va a quedar 6i por menos 2i, me queda menos por i me queda más, me queda 2c, perdón, 2c, y d por menos 2i me queda menos 2di, po. ¿Sí o no? Sí, sí, po. Sí, ya, está bien eso. Y estos son números complejos, entonces identificamos cada uno con su correspondiente, po. Entonces, menos 1 tiene que ser igual a 2c, de donde sale que c es igual, menos 1 igual a 2c, c igual a menos 1 medio, y d tiene que ser entonces también menos 1 medio, ¿cierto? Porque tengo menos 2d igual 1, el coeficiente que tiene ahí pegado, así que d también tiene que ser igual a menos 1 medio. Y de donde sacamos acá, si tengo, perdón, tengo acá, tengo d, ¿hice bien este o no? Sí. Tengo d acá, menos 1 medio, tengo b, y tengo menos a. Entonces a tiene que ser igual a b más d, a tiene que ser igual a b más d, y ¿qué es b más d? Es 1 más menos 1 medio, es decir, a igual a 1 medio. Y con eso tengo todos los coeficientes, ¿ya? Así que, ahora podemos integrar esta función. Así que, entonces, entonces, ¿yo qué dije? Yo dije entonces r de x lo puedo escribir como que, ¿cuánto era? Dije, me quedó 1 medio, entonces me queda 1 medio partido en x menos 1 más b, perdón, no, pues ¿y cuánto es b? Si la idea es hacerlo así ahora, si ahora ya tenemos los coeficientes. B me quedaba 1, ¿no? Sí, pues B era 1. Más 1 partido en x menos 1 al cuadrado. Más cx más d. ¿Quién es c y quién es d? Los dos son un medio, así que puedo factorizar por menos un medio. ¿Ya? Y así me queda esto x más 1 partido en x cuadrado más 1. ¿Cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora puedo, entonces, yo sé que las primitivas son aditivas. Así que yo tengo que la primitiva de r de x es igual a las primitivas de todo esto, po. Más la primitiva de 1 partido en x menos 1 al cuadrado. Más, bueno, menos un medio, la primitiva. Y esta la podemos dividir en dos, ¿ah? Puedo hacer x partido en x cuadrado más 1, ¿cierto? Menos un medio, la primitiva de 1 partido en x cuadrado más 1. Y aquí ya estamos casi al otro lado porque esta me queda 1 medio logaritmo natural de x menos 1 más esta es simplemente una potencia, así que me queda, lo voy a escribir así, x menos 1 elevado a menos 1 con un menos acá, ¿cierto? Esta hay que hacer un cambio de variable, ¿ya? Y nos damos cuenta que en realidad
Si yo hago u igual x cuadrado, ya, a ver, espera, que no quiero confundirlos, pero voy a anotar aquí en rojo el cambio de variable que hay que hacer, ¿cierto? U igual x cuadrado más 1, du me queda, espera, quedó feo ahí. Bueno, du queda 2x de x, ya, no tengo que decirlo. Así que me va a quedar acá un medio, la primitiva, el un medio sale por el cambio de variable, 1 partido en u de u, y esta es fácil, pues esta la vimos recién, esta es el arco tangente, esto es un x cuadrado, ¿cierto? Esto es el arco tangente de x. ¿Ya? Y esta primitiva me queda entonces, esta de acá, lo único que me quedaba era que menos un cuarto, esto es el logaritmo natural de valor absoluto de u, pero eso es el valor absoluto de u es x cuadrado más 1, que es algo positivo, así que un cuarto logaritmo natural de x cuadrado más 1. ¿Ya? Y con eso entonces tenemos la primitiva de esta función racional. ¿Ya? Esa es la mecánica de calcular una primitiva de una función racional. ¿Dudas? ¿No? El chat no veo nadie. Ya, estamos. Ya. Ya, entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? Ah, bueno, y ahora hagamos un... y ahora les voy a... ¿Qué es lo que hablaba al principio? Entonces, hay una primitiva un poco más difícil. Entonces, el caso especial, en que ahora yo les puse x cuadrado más 1, que es fácil de integrar, era para este ejemplo en particular. Pero imagínense, tienen esta expresión, quieren calcular esta primitiva. La primitiva de x más 1 partido en x cuadrado más x más 1. Entonces, un ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta? Esta hay que hacer, es como que tenemos el arco tangente, pero no. ¿Ya? Entonces, déjenme ver dónde la anoté bien esta. Lo que vamos a hacer va a ser completar cuadrado. ¿Ya? Entonces, déjenme, en realidad, solo integremos esta por el momento, porque la otra nos va a quedar más fácil. Pero solo para que entiendan cómo cómo integrar esta cosa. Es como que tenemos el arco tangente, pero no. Entonces, vamos a hacerlo aparecer vamos a completar cuadrado. Porque si nos acordamos que x cuadrado más x más 1 lo quiero completar cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Entonces esto lo escribo como esto lo escribo como x menos alfa al cuadrado más beta, ¿cierto? Al cuadrado. Y de aquí sale rápido entonces que x cuadrado menos 2 alfa x más alfa al cuadrado más beta cuadrado. Entonces me queda que esto es igual esto es un más, alfa cuadrado más beta cuadrado tiene que ser 1 y menos 2 alfa tiene que ser 1. Entonces menos 2 alfa igual 1, alfa igual menos un medio, y por lo tanto beta tiene que ser 3, beta cuadrado tiene que ser 3 cuartos. Beta cuadrado, eso, simplemente beta cuadrado 3 cuartos. ¿Ya? Eso es todo. Ya. Y entonces así yo puedo escribir esta cosa como 1 partido en x más un medio al cuadrado más 3 cuartos. Y ahora ya estoy casi, pero quiero hacer aparecer como el 1, ¿cierto? Como que fuera el arco tangente, entonces esto yo lo puedo escribir en el fondo como 4 tercios, 1 partido en x más un medio al cuadrado más 1, ¿cierto? Y aquí ya estoy casi listo. Entonces, era primitiva, y esto es el arco... y esto se ve que es
que en el fondo es el arco tangente. Pero aquí algo, ¿por qué no me está quedando esto? No, sí está bien, pues. Todo el arco tangente, entonces, de... no, esperen, un segundo que tengo acá una diferencia con mi cómputo acá del cuaderno. Beta igual 3/4, ya. Ah, no, pues porque... ay, ya. No me corrigieron acá. No me corrigieron, perdón. Vamos a borrar esta integral, vamos a esta primitiva, vamos a borrar esta primitiva. Aquí lo que yo tenía que hacer era acá. Este era el... Aquí me faltó un multiplicar por 4/3 acá, po, ¿cierto? 4/3. Ahí sí. Ahí sí. Al lado del x más 1 al cuadrado. Así que, así yo hago primero, así esto me queda, ahora sí. La primitiva de esto, la primitiva de esto, me toca, entonces, 4/3 por el arco tangente, ¿de quién? De raíz de 2, perdón, de 2 partido en raíz de 3, en realidad raíz de todo eso, ¿cierto? Raíz de 4/3 por x más 1/2. Ya, pero me tengo que echar, cuando derivo esto, el raíz de 4 partido en 3, así que lo multiplico por raíz de 3/4. ¿Ya? Entonces, cuando vean una expresión así, que no puedan factorizar, cuando vean un binomio, no, perdón, esto no es un binomio, esto es cuando vean un polinomio al cuadrado en un denominador, tienen que completar cuadrado y usar el arco tangente, ¿ya? O eventualmente el arco seno, si les queda negativo, ¿ya? O el arco coseno, pero el punto es llevarlo a una expresión así, de las que conocimos al principio, ¿cierto? Porque al principio de la clase les mostré las raíces, las diferentes cosas, con x cuadrado más 1. Entonces, si logro hacer algo parecido a x cuadrado más 1, puedo aplicar la primitiva tal como estaba casi. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Perdón que me salió medio enredado, pero me equivoqué ahí en unos numeritos. ¿Sí o no? La moraleja, si ven un polinomio de grado 2 en el denominador, completan cuadrado. ¿Ya? Esa es todo lo que les quería decir. Y con eso, nos vamos al último tema de primitiva. Último tema. Que son las integrales trigonométricas reducibles a funciones racionales. ¿Ya? Y suena matraquero porque es matraquero. ¿Ya? Esto no. Entonces, pero esto es lo último de primitiva. Integrales trigonométricas reducibles a funciones racionales. Entonces, ya, ¿qué es lo que pasa? Lo que voy a querer es integrar expresiones del estilo r seno de x, coseno de x, donde r es una función racional a dos variables, que se dice, ¿ya? R es una función racional. Entonces pueden haber polinomios de dos variables, ¿ya? A dos variables. Pero es una función racional. Entonces, ¿qué tienen que pensar como ejemplo? Por ejemplo, la primitiva de 1 partido el seno de x más coseno de x, o la primitiva de el seno de x
más coseno de x partido el seno de x menos coseno de x. ¿Ya? Entonces aquí el cambio de variable a hacer es, vamos a pasar por la tangente. Entonces, ya, entonces sí, entonces, ¿qué es lo que digo? Digo u igual tangente de x medio de u, entonces, de u a de x va a ser derivar la tangente de x medio, como ustedes saben, la derivada de la tangente es secante al cuadrado, y el 1 medio sale por regla de la cadena, ¿cierto? Pero también la puedo hacer del otro lado. Puedo decir, bueno, entonces x partido en 2 es el arco tangente de u. ¿Ya? Y así entonces voy a tener que dx partido en 2 es igual a du partido en 1 más u cuadrado. ¿Sí? Dx con respecto a du, la derivada del arco tangente. Ya, y así junto a las dos, si se fijan, voy a tener dx du dx, y voy a llegar a una relación entonces entre la secante de x y u. Y esto me va a quedar, si se fijan, la secante al cuadrado de 1 partido coseno cuadrado de x. Así que voy a poder escribir coseno cuadrado de x partido en 2 es igual a 1 partido en 1 más u cuadrado. ¿Ya? Y como ustedes saben también, coseno cuadrado más seno cuadrado da 1. Así que el seno cuadrado de x partido en 2 me va a quedar u cuadrado partido en 1 más u cuadrado. ¿Cierto? Así, si la sumo seno cuadrado más coseno cuadrado, me queda, eh, me queda eso. Así que, ¿y ahora cómo vamos a recuperar el seno y el coseno? Con estas maravillosas identidades trigonométricas, que uno siempre se acuerda tanto, la identidad del x medio. Seno de x partido en 2 por coseno de x partido en 2. ¿Ya? Y calculando uno se da cuenta que esto es 2u partido en 1 más u cuadrado. Y para el coseno hay otra identidad, que es el coseno cuadrado de x medio menos el seno cuadrado de x medio. Y por lo tanto vamos a llegar a 1 menos u cuadrado partido en 1 más u cuadrado. Ya. Entonces, toda esta matraca para hacer un cambio de variable nomás. Porque vamos a nuestro ejemplo, entonces, la primitiva de 1 partido en seno de x más coseno de x me va a quedar con todo lo que dije antes. Fíjense bien, dx, ¿quién es? Dx es du 1 más u cuadrado, esto es seno de x y esto es coseno de x. Así que me va a quedar 1 partido en 2u 1 más u cuadrado más 1 menos u cuadrado partido en 1 más u cuadrado por 2u 1 más u cuadrado de u. ¿Ya? Bueno, este u cuadrado se me va con s. Y todo esto que me va quedando, todo esto me va quedando la primitiva de 2u. Este se me van con los denominadores de s, ¿cierto? Partido en 2u más 1 menos u cuadrado. ¿Cierto? Y estoy casi, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque aquí ya tengo entonces eh,
aquí ya lo que puedo hacer, 2u, pero, esperen, que tengo un problemita. Bueno, aquí estoy casi, ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ¿sí? ¿No? ¿No pasa nada? Voy a completar cuadrado, ya. 2u, le saco un menos porque, eso, porque le saco un menos, ¿no? U menos 1 al cuadrado, menos 1, ¿o no? U menos 1 al cuadrado, menos 1. Ya. Sí, pues eso, ¿cierto? Que me queda menos, menos 2u, eso me queda 1. Ah, no, pues menos 2, perdón, menos 2. Ahí está. Menos 2. ¿Y, ¿Y qué es lo que genera esto? Es que yo puedo hacer, entonces mi cambio de variable, en este caso va a ser u menos 1 al cuadrado igual b, y por lo tanto de b va a ser igual a 2u menos 1 de u. Ya, pero aquí tengo solamente 2u. Bueno, ya, vamos a tener que... eh, a ver, déjenme hacer esto en la otra diapositiva. Entonces dije, esto era igual a menos la primitiva de 2u, u menos 1 al cuadrado, menos 2, ¿cierto? Y si yo digo b igual u menos 1 al cuadrado, tengo que de b es igual a 2u menos 1 de u. Y aquí yo lo que hago es hacer un más 1 y un menos 1, ¿ya? Así que esta primitiva la voy a dividir en 2. 1 partido en b cuadrado, eh, perdón, 1 partido en b menos 2. Ay, estoy enredando un poco, perdón. 1 partido en b menos 2 a db, ¿cierto? Porque se me va el u menos 1 más la otra la dejo tal como estaba. 1 partido en u menos 1 al cuadrado menos 2. ¿Ya? Esta es fácil. Menos 2 logaritmo natural de b menos 2 en módulo, ¿cierto? Después sabemos lo que es b y sabemos lo que es u. Acuérdense que u era el cambio tangente de x medio. Así que después reemplazan todo. Y este de acá es de las que vimos al principio, pues, ¿cierto? ¿Qué cambio había que hacer cuando tengo 1 menos x, algo menos x cuadrado? Era tangente hiperbólico, pues. Entonces lo voy a escribir de otra manera, lo voy a escribir menos la primitiva de 1 partido en 2 menos u menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Y lo que quiero hacer es factorizar este 2, así que esta la voy a dejar un medio primitiva de 1 partido en 1 menos un medio u menos 1 al cuadrado. Y esto es la tangente, entonces, y esta cosa de acá, entonces es la tangente, aquí que se vea, es la tangente hiperbólica de quién, de raíz de un medio u menos 1. El arco tangente hiperbólico, ¿cierto? Y hay que multiplicar por lo que me bota esto, que esto no es más que multiplicar por raíz de 2. ¿Ya? Ya. Y después remontan a quién era U y quién era B. ¿Ok? Entonces, esa es toda la materia primitiva.
¿Dudas de esta última parte? ¿No? Entonces, acordarse unos cambios clásicos y eso, ya es sabérselo. Después con la muñeca se suelta. Pero eso era, ya. Entonces yo al menos terminé la materia por hoy día, así que no sé si hay duda o algo que decir, que agregar. Aló, que tengo una duda, pero de la materia que entra el control. Ah, pero ya, bueno, ya. No, es que una pequeña duda que me surgió anoche, que estaba Ya, dale. ejercitando. Di. Que en Taylor, ¿en cuáles casos se elimina el error que tiene al final para hacer que f de x igual a Taylor? No, pues que fx nunca igual a Taylor. Ah, Se ya. hace el error lo que te dice es igualdad con el error. ¿Ya? Lo que te dice este error es que la diferencia es pequeña. Esa es la forma de entender Taylor. ¿Ya? Ya. Pero es que ayer estoy viendo como ejercicio y como que algunos directamente como que no lo colocaban el error. Bueno, lo están haciendo mal, pues no sé. Ah, No, vale. no lo he visto. No, eh, ya, Ah, ya. es muy típico, por ejemplo, cuando uno hace en física la aproximación seno de x igual a x, uno no suma el error, po, porque dice, bueno, se aproxima a ser para esta aplicación, pero para el Vale. curso hay que ponerle el error y jugar y manejarlo, ¿cachai? Ya. Esa es la... Saber que la diferencia de la función con el Taylor, si la divido por algo del orden, esa es la... Eso, no sé. ¿Se entiende? Gracias. Sí. Ya. Y la otra cosa era que valor absoluto es cuenta como convexo, ¿cierto? No te